hermanos? Buenos días, hermosa alabanza. Hoy continuamos con la carta a los Efesios. Recordamos que estamos estudiando dos series simultáneamente. El pastor Carlos está enseñando una serie temática sobre eclesiología, sobre la iglesia. Y Juan y yo estamos compartiendo la carta a los Efesios. Hace algunos domingos Juan le dio apertura y vamos a continuar exactamente donde nos quedamos la última vez. Y es muy oportuno que lo estemos haciendo después de haber estudiado Colosenses. En realidad no es oportuno porque fue pensado a propósito, fue hecho a propósito, pero es muy bueno que lo hagamos así porque Colosenses y Efesios tienen una relación muy particular. Algunos autores las llaman cartas hermanas. Incluso cuando uno lee ambas, es como si dependieran la una de la otra, para entenderse mejor. Y nosotros vamos a ir notándolo a medida que avancemos. Yo sé que esto es una serie distinta, es una carta distinta, pero no puedo no tener en cuenta esta relación, porque es muy importante para que nosotros entendamos las cosas particulares que dice Efesios. En primera instancia, por ejemplo, el contexto, las condiciones en las que fue escrita la carta a los Efesios es muy similar a la carta a los Colosenses. De hecho, hay razones para pensar que fue escrita en la misma ocasión. Hay referencias a ese primer encarcelamiento de Pablo en Roma, cuando estaba en esa especie de prisión domiciliaria. Se menciona que la carta fue enviada por Tíquico, igual que la carta a los Colosenses, así como también hay buenas razones para pensar que Éfeso o la carta a los Efesios era una carta pensada para ser circular entre las iglesias de Asia Menor, así como sucedió con Colosenses. De hecho, hay buenas razones para pensar que esta carta es esa carta que Pablo menciona al final de Colosenses, a la cual se refiere como la carta a los laodicenses, con quienes debían intercambiar la carta. Vamos a meternos en el por qué había diferentes formas de referirse a esa iglesia o las conjeturas acerca de quiénes eran los efesios realmente, pero tal vez es por esto que parece que dependen la una de la otra, porque originalmente lo hacían. Pero más allá de todo eso, en lo que no nos vamos a enredar y son ramas por las que no nos vamos a ir, las similitudes más evidentes están en el contenido mismo. Uno lee las cartas y siente, se da cuenta, se hace evidente que Pablo las escribió en la misma ocasión, o que al menos lo hizo mientras todavía estaban esas cosas rondando en su mente. Porque ya vamos a ver que en esta carta de Pablo había temas muy similares a los que tocó en Colosenses, pero con un enfoque distinto. Pablo acá profundiza en temas que en la carta a los Colosenses solamente se podían entrever. Por ejemplo, una de las cosas que aunque no están en primer plano, sí se dejan entrever a lo largo de todo Colosenses, es que Dios está haciendo una gran obra en el mundo y la iglesia en Colosas era parte de eso. ¿Lo recuerdan? Lo puntualizamos en el último mensaje, pero también lo fuimos marcando constantemente en el desarrollo del argumento de la carta, porque ese tema siempre estaba ahí, como telón de fondo. Entonces, Colosenses deja entrever que hay una obra de Dios muy grande que se manifiesta en muchos lugares simultáneamente, y en concreto se manifiesta en los frutos, en el amor, en la fe, en la esperanza que había en las iglesias, que estaba sucediendo en todas partes del mundo. Es decir, en Colosenses se sugiere una iglesia universal a través de la cual Dios estaba haciendo algo en el mundo. Bueno, eso que en Colosenses se insinúa, se sugiere, acá en Efesios es central. Para mí, hermanos, Efesios habla de esto principalmente. Habla del misterio de su voluntad, como lo llama Pablo, que es el siguiente. Y presten atención, por favor, porque creo que esto es lo que va a ser nuestro norte en esta carta. El hecho de que el misterio de su voluntad es que Dios está llevando a cabo un plan cósmico y lo está exhibiendo por medio de la iglesia universal. Creo que eso es de lo que habla la carta, hermanos. Esa es mi línea melódica, si se quiere. Y voy a ser más específico, pero antes lo repito. Dios está llevando a cabo un plan cósmico y lo está exhibiendo en la iglesia universal. Haga un poco más de detalle. ¿Cuál es ese plan cósmico? ¿Cómo lo exhibe en la iglesia? Bueno, Dios está llevando a cabo una redención cósmica específicamente. Él está sometiendo todas las cosas al gobierno soberano de Cristo. Él está doblegando todas las cosas a los pies de Cristo y exhibe ese reinado universal de Cristo, lo da a conocer
incluso a los principados y potestades de los lugares celestiales, como dice más adelante, por medio de la iglesia. En el hecho de que la iglesia se levanta en todas partes del mundo, de lado a lado, desde todo tipo de nación, de etnia, de lengua, como partes espirituales de Jesucristo, en unidad. De esa manera él exhibe esa obra cósmica, esa redención cósmica. Pablo les habla principalmente sobre este misterio, y a este misterio van a estar ancladas todas las verdades y todas las exhortaciones que vamos a ver en esta carta. Ahora, en cuanto a un contexto más inmediato, nosotros acabamos de ver el comienzo de la carta, lo que nos compartió Juan el otro domingo. Ahí nosotros vimos los saludos iniciales y un recuento que hace Pablo de todas las bendiciones espirituales que ya tenemos en Cristo. Y no lo hace como una lista de supermercados, sino que lo hace de una manera profunda, en términos profundos, acorde al tono, a ese tono trascendente de la carta, acorde a la idea trascendente de esa obra cósmica que ya tiene en mente revelarles. Un despliegue de la Trinidad que nos da Pablo al inicio. Pablo habla del Dios Padre predeterminando desde antes de la fundación del mundo, escogiéndonos desde antes de la fundación del mundo. Habla del Hijo, Jesucristo, obrando esa redención a nuestro favor a través de su sacrificio, y habla de la obra del Espíritu Santo sellándonos para el día de la redención, para el día en que esa redención sea completamente revelada. Este recuento de esas bendiciones es prácticamente una doxología a Dios, una gran alabanza a Dios, que ahora continúa y se transforma en una oración. Nuestro texto es una oración, el texto que vamos a ver hoy es una oración de Pablo, pero hay una continuidad natural entre las cosas que él había mencionado sobre lo que Dios está haciendo a nuestro favor, lo que Dios ha hecho a nuestro favor y para su gloria, y lo continúa en esta oración. Por eso es que dice, Efesios 1, versículos 15 en adelante: por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su diestra, en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a él le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo, en todo. Amado Padre, Señor, te pedimos, Señor, de tu gracia para este momento. Nosotros conocemos nuestra incapacidad y de hecho vamos a estar profundizando en esa incapacidad que nosotros tenemos, pero también vamos a estar profundizando en tu gracia, Señor, que nos asiste para poder comprender estas cosas. Señor, esta oración que nosotros acabamos de leer de Pablo, ahora queremos apropiarla para con nosotros, Señor, y para que nos ayudes a entender profundamente las verdades que están acá, no solamente de una forma intelectual, Señor. Y para eso sabemos que dependemos plenamente, completamente de vos. Por eso oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes que nada, Pablo da las razones para esta oración, la motivación de esta oración. Y una de ellas es lo que acaba de decir antes. Él dice, por esta razón. Es decir, debido a que hemos sido escogidos por el Padre, redimidos por el Hijo, sellados por el Espíritu Santo, debido a que esto ya ha pasado en nuestra vida. Y en segundo lugar, debido a la fe y al amor que escuché que ustedes tienen, le doy gracias al Señor por ustedes. Y los tengo presentes en mis oraciones. Dice, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Los dos auténticos marcadores del cristianismo, fe y amor. Y en realidad falta una más, que es la esperanza, que ya la va a mencionar más adelante. Pero ahora menciona la fe y el amor, específicamente la fe en el Señor Jesucristo y el amor unos por otros. Hermanos, mi esperanza con esta serie de Efesios es que nosotros podamos entender, entre otras cosas, la importancia de la unidad. Porque
Aunque Pablo estaba genuinamente agradecido por estas cosas en los Efesios, él sabía que no era perfecto todavía. Su fe en el Señor Jesús estaba dando frutos de amor que los mantenía en cierta unidad, sí, pero ese amor evidentemente todavía no era perfecto. Todavía había división, todavía había desprecio entre ellos. Estaban griegos contra bárbaros, estaban los judíos contra los gentiles, ricos contra pobres, amos contra esclavos. Por eso la mayoría de los recordatorios de esta carta son una exhortación de Pablo a la iglesia a sobreponerse a esas barreras que impedían la completa unidad. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque así la iglesia cumple con su propósito. Para que esa redención cósmica de Dios sea exhibida en la iglesia, en esa unidad que es intrínseca de la iglesia. La iglesia es esa unidad desde toda esa diversidad. Por eso cuando en Apocalipsis se habla de la revelación de esa iglesia universal de Jesucristo, siempre se menciona gente de todo pueblo, de toda etnia, de toda lengua, de toda nación. Por eso es esencial que la iglesia conserve ese punto que la distingue de todo lo demás, que es la unidad. Mi oración es que cuando veamos y profundicemos en este misterio de su voluntad, la redención universal de Dios y el papel que la iglesia tiene en mostrarlo, nosotros podamos ver lo grave, lo triste, lo devastador que es el desprecio y la división en la iglesia del Señor. Cómo eso tiene que ver con algo mucho más grande, mucho más trascendente de lo que imaginamos. Pero el punto es que Pablo acaba de decir, es por esto que yo oro. Es esto lo que me mueve a orar por ustedes, por estas bendiciones tan ricas que tienen en el Evangelio. Y porque he escuchado la evidencia de que efectivamente las tienen en el hecho de que tienen fe y tienen amor. ¿Qué nos dice esto? ¿Por qué Pablo las menciona? ¿Por qué es importante que la consideremos? ¿Por qué el texto lo incluye? Bueno, creo que es importante porque nos dice que Pablo está a punto de orar, o lo que Pablo está a punto de orar es una oración por cristianos. Es importante porque después vemos que el contenido de la oración es sobre que conozcan a Dios. Entonces alguien podría pensar, bueno, esta es una oración para no cristianos. Que los no cristianos, que los incrédulos puedan conocer esta esperanza que hay en Cristo, para que puedan llegar a conocer a Dios. Bueno, no, el texto es enfático en mostrar que no es así. Ciertamente Pablo está orando por cristianos. Así que cuando nosotros leemos esto, tenemos que saber que nos aplica a nosotros. Nada de esto es demasiado básico para nosotros. Todo lo contrario, es nuestra mayor necesidad ahora mismo. Y nunca vamos a llegar al fondo de las riquezas de lo que Pablo está orando. La idea es que nosotros siempre vamos a necesitar y deberíamos desear crecer en estas cosas. Entonces, esas son las razones, lo que nos dicen esas razones. Ahora, con respecto al contenido, yo lo resumiría en esto, en que Pablo está orando por conocer a Dios. Conocer a Dios, la necesidad más profunda de cada persona. Ustedes necesitan conocer a Dios, les dice Pablo. Y lo que era verdad para los efesios es una verdad para nosotros también. Y antes de que alguien pueda pensar, bueno, sí, yo ya conozco a Dios, quiero mencionar dos cosas sobre el conocimiento de Dios del cual está hablando Pablo. Dos cosas que el texto nos dice sobre ese conocimiento. En primer lugar, es un conocimiento espiritual. En el versículo 17 dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Es principalmente un conocimiento espiritual. Es un conocimiento que no viene por logro humano, no viene por esfuerzos o por méritos humanos, sino que viene por la gracia de Dios a través del Espíritu obrando en nuestra vida, iluminando nuestro entendimiento, aplicando la palabra. Esto es lo mismo que Pablo enseña, por ejemplo, en 1 Corintios 2, cuando dice, 1 Corintios 2, desde el versículo 10, dice, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. No olviden, hermanos, que esta sabiduría que había estado oculta de Dios y que Pablo ahora está dándola a revelar en esta carta, la sabiduría de Dios, las riquezas
inescrutables del Evangelio, es algo que se discierne espiritualmente. Recuerden cuando Pedro le dice al Señor: vos sos el Cristo, al Hijo del Dios viviente, y Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La única manera de saber esto es porque el Espíritu de Dios te iluminó para que lo sepas, para que lo entiendas. No tenés méritos, no tiene nada que ver con tus esfuerzos. En cuanto a ese conocimiento, en cuanto a esta sabiduría, en cuanto al entendimiento de estas ricas bendiciones espirituales, no tenés nada que no te haya sido dado por gracia. Eso no lo olvidemos, hermanos, que nosotros para esto nos apoyamos en la gracia de Dios. No tenemos nada de qué jactarnos salvo la gracia y la gloria del Señor, a quien le plació revelarnos estas cosas, revelarnos sus misterios, que le plació darse a conocer a nosotros. Él no nos debía eso. Dios no nos debía que se nos revele. Dios no nos debía ni una palabra. Sin embargo, en su amor, en su gracia, en su misericordia, en su inmensa generosidad y bondad, nos ha dado lo más precioso de todo el universo, y es que se dio a conocer a nosotros. Nuestro entendimiento de Dios es una cuestión de gracia. Si comprendemos algo de estos misterios de la sabiduría de Dios, es porque Él lo hizo. Dios fue quien nos trajo a su gracia, a este conocimiento salvador de Él. Entonces, en primer lugar, vemos que ese conocimiento al que se refiere Pablo, por el cual está orando Pablo para los efesios, es un conocimiento espiritual. Y en segundo lugar, esto es muy importante también, es un conocimiento del corazón. Que Pablo no está orando simplemente para que tengan un conocimiento mental, intelectual. Vean lo que sigue diciendo, versículo 18. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados. Dios quiere que tengamos no solo un conocimiento mental, sino un conocimiento del corazón. Muchos llenan sus mentes con un conocimiento intelectual, pero ese conocimiento queda ahí, encerrado, y no entra a su corazón, no cala a su corazón. Hay una diferencia abismal entre conocer acerca de Dios y conocer a Dios íntimamente, personalmente. Saber acerca de Dios es una condición previa, necesaria. Por supuesto que sí. Es muy importante que nosotros leamos la Biblia, que nosotros estudiemos la palabra, que estudiemos teología, que usemos todo nuestro intelecto para entender lo que Dios ha dicho sobre sí mismo en la Biblia. Esa es nuestra responsabilidad, pero eso no es todo. La amplitud de nuestro conocimiento sobre Él no necesariamente es un indicador de nuestra profundidad sobre el conocimiento de Él. Varios de ustedes están en el seminario, muchos están capacitándose de diferentes maneras, y eso, hermanos, en serio que me llena de gozo, me alegra mucho, pero tenemos que saber esto: la amplitud de nuestro conocimiento sobre Él no es necesariamente un indicador de la profundidad de nuestro conocimiento sobre Él. Puedes tener todas las nociones correctas en tu cabeza, puedes tener un conocimiento intelectual de todas las doctrinas teológicas, históricas de la Iglesia, sin haber probado en tu corazón ninguna de esas realidades tan ricas a las que se refieren. Es posible, hermanos, es posible tener todos los títulos, un doctorado en divinidad, un máster en ministerio, leer la institución de la religión cristiana de Calvino, los postulados de los padres de la Iglesia, las obras de los puritanos. Podemos tener la cabeza hinchada con un amplio conocimiento intelectual sobre conceptos teológicos. Podemos leer sobre estas ricas bendiciones que Pablo mismo acaba de mencionar y no haberlas probado en nuestro corazón. Mientras que un simple y sencillo lector de la Biblia, está lleno del Espíritu Santo, va a desarrollar un conocimiento mucho más profundo de su Dios y Salvador, más que el erudito más erudito. Uno puede tener las nociones correctas y no conocer a Dios. Es posible. Pablo está hablando del conocimiento de la experiencia de la relación. Esto es a lo mismo que se refiere David cuando en el Salmo 34 dice: prueben y vean que el Señor es bueno. De ese conocimiento está hablando Pablo. Está hablando de probar a Dios. El conocimiento que viene de probar a Dios. Es como estar en un restaurante lujoso y que venga el chef y te diga: bueno, este plato tiene salmón fresco ahumado acompañado con una mezcla de cítricos y eneldo y finas hierbas, y vos podés imaginarte lo que el chef te cuenta y podés imaginarte bastante bien, por más por más detallada que sea la descripción, pero de todas maneras eso no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver con probar ese plato. Probarlo, experimentarlo, sentir las texturas, la mezcla de sabores que se fusionan.
Eso es lo que Dios quiere para nosotros, hermanos, que probemos, que pruebes y veas que el Señor es bueno. Pablo les habla de esto también a los filipenses. Él les dice en Filipenses 3, desde el versículo 7 en adelante, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerlo a él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte. ¿Mm? Hermanos, ¿ustedes tienen este tipo de pasión por conocer a Dios? Pablo está diciendo, quiero conocerlo tanto que quiero sufrir por Cristo, quiero sufrir por él, todo lo que sea con tal de conocerlo. ¿Mm? Piensa como Pablo o como David, que dice en el versículo 27, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su santo templo. Piensan como ellos, honestamente. Imagínense que están recibiendo esta carta, pónganse en el lugar de los Efesios, están leyendo esta carta en la reunión pública, y escuchan esta oración de Pablo para con ustedes. ¿Estarían contentos? ¿Mm? O tal vez no sería más bien algo como, bueno, muchas gracias Pablo por esta oración, pero en este momento yo andaría necesitando con más urgencia que se me resuelva este problema que tengo con las cuentas, con las deudas, o con mi familia. ¿Puedes incluir eso en la oración también, Pablo? Tengo esta prueba. ¿Puedes orar también para que desaparezca? Además de lo otro que está bien, ¿puedes orar por esto también? Tengo una decisión enfrente. ¿Puedes orar para que me guíe? ¿Mm? Muchas veces nosotros tenemos la tendencia de irnos a las necesidades inmediatas, las más apremiantes, pero que solamente están en la superficie de nuestra vida. Y no podemos ver que estas cosas por las que está orando Pablo son las cosas realmente esenciales. No digo que esas necesidades inmediatas no sean importantes o que no tenemos que orar por ellas, pero tenemos que entender que si nosotros tenemos esto por lo que Pablo está orando, ese conocimiento de Dios profundo, espiritual, experimental, todo lo demás va a tomar otro sentido. Hermanos, a Dios le complace que nosotros estemos enfocados principalmente en el hombre interior, en el corazón, y no únicamente en la superficie. ¿Mm? Y ahora, y esto lo digo de forma personal, como hermano suyo, de ustedes, esta oración de Pablo es una oración que muchas veces hago mía para con nosotros, ¿sí? Esta semana especialmente que estoy meditando en este texto, oré mucho por esto, la oración que viene después también en el capítulo 3. Hermanos, yo los amo y si hay algo bueno que pudiera desear para con ustedes, si hay algo bueno que se me pudiera ocurrir pedirle a Dios por ustedes, cuando me acuerdo de ustedes, es esto, que conozcan a Dios. No hay mejor regalo que puedan recibir, no hay mejor dádiva, no hay mayor don que este. No hay mayor gracia, no hay mejor cosa que yo le pudiera pedir a Dios que esto, que conozcan a Dios mucho más allá del plano mental, intelectual, que el Señor les conceda discernir estas cosas espiritualmente, que lo prueben, que lo experimenten, que conozcan a Dios íntimamente, que independientemente de sus circunstancias, de sus pruebas, de las vicisitudes de esta vida, de este mundo caído, conozcan al Señor y vean que Él es bueno, que estén satisfechos en Él, que estén gozosos en Él, que crezcan cada vez más en esto. Que el Señor nos conceda esto, conforme a su buena voluntad, conforme a esa infinita generosidad de su corazón. Entonces Pablo ora por un conocimiento espiritual y del corazón, pero al avanzar va a ser más específico y va a enumerar 3 cosas concretas. Hay 3 cosas específicas que Pablo quiere que los efesios entiendan de esa manera espiritual, experimental. Vean, dice, mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza del llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. 3 cosas. Pero primero que nada quiere que sepamos cuál es la esperanza a la que fuimos llamados. Nuevamente vemos como estas bendiciones espirituales de los versículos anteriores todavía están en la mente de Pablo mientras está orando, ¿sí? Y él dice, la esperanza de su llamamiento. La esperanza que tenemos ahora como cristianos, hermanos, no está en nuestra capacidad de lograrlo, no está en nuestra capacidad de llegar al final de la carrera.
La esperanza que tenemos está en el hecho de que Él nos llamó, en el hecho de que Dios mismo es quien nos ha llamado. Eso nos da la garantía, eso nos da la esperanza. 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La clave es esa, la fidelidad del que hace el llamado. Y Dios es fiel. Pablo acaba de decir en los versículos 3 y 14 que Dios nos da el Espíritu Santo como un sello. Es como un pago inicial que Dios ha hecho. Es como una seña, digamos, como un adelanto que nos asegura esa redención final. Hermanos, Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Piensen un momento en todo lo que eso implica. Qué mejor garantía para estar seguros de que nos va a sostener hasta el final, hasta el día de la redención. Esa es la cadena inquebrantable de Romanos 8. Al que de antemano conoció, también los predestinó, a los que predestinó también los llamó, a los que llamó, eso también justificó, a los que justificó, eso glorificó. ¿Sabes qué hace llegar hasta el final? A la gloria, porque Dios es quien predestinó y quien llamó. Eso es lo que garantiza tu perseverancia, porque es Él quien te va a sostener. Después Romanos continúa diciendo en el versículo 32, el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Todavía no supera ese versículo. Dios ha hecho ese pago inicial por nosotros. Aún más, Él pagó el precio máximo y completo con la vida de su Hijo. Y por eso sabemos que nos va a llevar hasta el final. Conozcan esa esperanza, hermanos. Conózcanla. Otra vez, no importa la amplitud del conocimiento mental, deben conocerla profundamente. Miren, los últimos 2, 3 años de mi vida, y en este no creo ser el único, yo sé que me van a entender cuando se los cuente, pero estos últimos años han sido tal vez los más difíciles de mi vida. He tenido pérdidas dolorosas, cambios muy bruscos, muchas frustraciones, muchos planes fallidos, muchos conflictos, mucho agotamiento físico, emocional, y diría yo también lucha espiritual. No podemos ignorar eso, hermanos. En esta misma carta más adelante dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, con las fuerzas espirituales de maldad de las regiones celestes, dice. Y yo tiendo bastante a ser conservador sobre esas cosas, pero no lo podemos ignorar. Y quiero haber sentido de una forma muy palpable. Hubo momentos realmente abrumadores, aplastantes. Hubo noches eternas en las que verdaderamente me sentí atacado por la ansiedad, la desesperación. Noches que no sabía que podían ser tan negras, donde sentía que me estaba desmoronando. Y me encontraba al borde de mi cama, orando por la armadura de Dios sobre mi alma, que está en esta misma carta, y preguntándome si finalmente me iba a terminar de desmoronar. Fueron noches a las que llegué a considerar eso, ¿no? Tenía la sensación de que era un camino descendente que no paraba y que verdaderamente en algún momento, tarde o temprano, iba a llegar ese momento en el que me iba a desmoronar por completo. Parecía inminente. La cuestión es que tenía un conocimiento mental de la esperanza que tengo en Cristo, pero tal vez entre tanto había olvidado ese conocimiento en mi corazón, hasta que de repente todo ese miedo hizo que me preguntara, ¿es honesto con el Señor? Bueno, Señor, tal vez no te amo con todo mi corazón. Y caí en cuenta que necesitaba conocer esta esperanza. No solo en mi cabeza ya estaba, sino que también en mi corazón. Primera de Pedro dice que Dios nos ha hecho nacer de nuevo, una esperanza viva, mediante la resurrección de Cristo, y que esa esperanza está guardada para nosotros, inmarchitable, incorruptible en el cielo. Después continúa diciendo que mediante la fe nosotros somos guardados, somos protegidos, hasta que finalmente la obtengamos. Y después dice, desde el versículo 7, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él, y se regocijan grandemente y con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Entonces, en otras palabras, Él está diciendo, voy a llevarte hasta el final, hasta el momento de obtener plenamente esa redención. Voy a llevarte hasta el día en que se manifieste lo que has de ser. Pero la forma en que lo hago es mediante la fe. Así que, hermano, una vez más, el punto no es que conozcas esta esperanza simplemente en tu cabeza. El punto es que cuando venga sobre vos la noche oscura del alma, conozcas en tu corazón cuál es la esperanza a la que has sido llamado.
Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. En segundo lugar, la segunda cosa específica que Pablo quería que los efesios conozcan es cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y noten esto, porque muchas veces leemos rápido y en realidad no leemos, sino que asumimos lo que sabemos, relacionamos algunas palabras que conocemos y listo, pero no leemos. Y a veces solo se trata de leer bien. Vean lo que dice. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Lo ven? No está hablando de nuestra herencia, está hablando de su herencia, está hablando de la herencia de Dios. Y está diciendo que esta herencia de Dios son los santos, la iglesia. En otras palabras, está enfatizando cuán precioso es el pueblo de Dios para él. Saben, hermanos, que Dios anhela el día en que su herencia sea recogida y disfrute de su pueblo para la eternidad. ¿Qué tan seguido piensan en eso? ¿Qué tanto es una realidad en su corazón? Pablo está orando y está diciendo, quiero que ustedes sepan esto en su corazón, que sepan que están contados entre la herencia de Dios, que están contados dentro de la herencia en la cual Dios se deleita, la herencia que Dios está anhelando recibir. Hermanos, Dios es autoexistente, Dios es autosuficiente, Dios no necesita de nada ni nadie. Dios no creó, Dios no redimió porque se sintiera solo, porque necesitara algo. Dios está plenamente satisfecho y feliz en sí mismo. Dios está plenamente gozoso en sí mismo. Él tiene una complacencia completa en su relación de amor intratrinitaria, pero en la manifestación de su enorme bondad, la disposición de la generosidad de su corazón, de su amor, Él creó. Y aún más, redimió a un pueblo para que tuviera comunión con Él, para compartir con ese pueblo lo mismo que le da gozo y satisfacción a Él, que es Él mismo, su presencia agradable, su amor en esa relación. En el Evangelio, hermanos, nosotros somos incluidos en esa relación de amor y de complacencia mutua que hay en la Trinidad. Entonces, no, Dios no nos necesita. Él no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, porque Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Pero Él quiere hacerlo, conforme a su bondad, a su gracia, inexplicable, indescriptible. Él desea y se complace en su herencia, que es la iglesia. Él quiere que su pueblo esté con Él, que esté incluido en esa relación intratrinitaria, en la que Él está eternamente satisfecho y gozoso. En Juan 17:24, Jesús, la segunda persona de la Trinidad, dice esto a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Y después, más adelante, eso lo dice en el capítulo 15, después más adelante, en el versículo 17 dice: Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esto no se trata de nosotros, hermanos, porque nosotros no había nada de valor. No había nada admirable, no había nada digno de reconocimiento, no había nada rescatable en nosotros, sino que esto se trata de Él y de la gloria de Él, porque manifiesta su inentendible bondad, gracia y misericordia. Qué maravilloso Dios que tenemos y qué maravillosa verdad que Él espera y desea ese día en el que por fin estemos con Él. Él envía a su Hijo para eso, Él lo envía a buscarnos. Y el Hijo vino con la misma determinación, con el mismo amor. Cuando el Padre en sus designios eternos dijo, ¿quién va a rescatar a los pecadores? El Hijo dijo, yo voy. Y vino a buscarnos para que estemos un día con Él. En la última cena con sus discípulos Él dijo esto, Juan capítulo 14, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén también ustedes, y conocen el camino a donde voy. El Hijo dio su vida por ese rescate. Y ahora mismo nos guarda por medio del Espíritu, anhelando que llegue ese día en que la redención sea completamente revelada, completamente consumada, y estemos con Él. Otra vez, qué maravilloso Dios. ¿No se dan cuenta lo que dice este texto? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Entiende que no hay nada más valioso, más hermoso que se les podría decir sobre sus vidas. No hay logros, no hay títulos, no hay un éxito que nos pueda satisfacer, como sí puede hacerlo esta declaración de que perteneces a la herencia de Cristo, la cual Dios se deleita.
Una de las cosas que más disfruto cuando voy así a un casamiento, a una boda, es la cara del novio cuando entra la novia. Es indescriptible. Un poco más adelante en esta carta, Pablo va a decir que Cristo amó a la iglesia como el novio perfecto. Que amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con su palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia en toda su gloria, sin que tenga manchas, sin que tenga arruga ni cosas semejantes. Para que fuera santa, inmaculada. Él se da a sí mismo para rescatar a una novia sucia y adúltera y la embellece para el día de su boda. En Apocalipsis, el encuentro entre la iglesia y el Señor Jesús es retratado con esta boda esperada, que finalmente llega, donde finalmente es consumada esa unión. Apocalipsis 19, versículos 7 y 8 dice: regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Ahora, si en nuestras bodas imperfectas, con nuestros novios imperfectos, podemos ver esas caras de amor y de deleite del novio y la novia, piensen en el novio perfecto, cuando las puertas se abran y entren la novia, la iglesia. Quien por su obra está preparada, limpia, sin mancha, vestida de lino fino, resplandeciente. El Señor se deleita en su iglesia, hermanos. Como dice una canción que cantamos a veces: Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá, ante Él precioso soy. Y no es porque hayamos hecho algo. Nosotros seremos la novia sucia y adúltera, la cual Él rescató y embelleció para la alabanza de su gracia. Entonces, hermano, cuando el mundo te rechace, cuando te eche fuera y te margine y te pase por alto, tenés que saber que Dios se deleita en su herencia. Atesoren esto, lo más profundo de su corazón, porque es verdad. Y se los digo porque son de esas noticias que son tan buenas que no parecen ser ciertas, pero es verdad. Y gócense. La tercera cosa específica que Pablo quería que los efesios comprendieran profundamente y de corazón, versículo 19. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Y después sigue diciendo: ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y todo lo sometió bajo sus pies. Y a él le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Acá ya podemos vislumbrar que Pablo estaba invadido por la realidad de esa obra cósmica de Cristo. Ya empezamos a ver cómo ese punto que les dije al principio es el norte de la carta, porque habla del gobierno soberano de Cristo. Ya vislumbramos a Cristo en esa posición, en la posición más exaltada en el universo. Cristo, habiendo sido exaltado con un nombre que es sobre todo nombre, retrata la resurrección, la ascensión y la entronización celestial de Cristo, la cual todas las cosas son sometidas debajo de sus pies y desde donde gobierna todo con suprema autoridad. Pero noten lo que ora Pablo, versículo 18: mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Y después dice que ese mismo poder es el que obró en la resurrección, en la ascensión, en la entronización de Cristo. En otras palabras, está diciendo: yo oro a Dios para que ustedes entiendan que ese mismo poder que resucitó a Cristo entre los muertos, que lo ascendió hasta la diestra del Padre, y por el cual ahora mismo todas las cosas están siendo sometidas a sus pies, es el mismo poder por medio del cual todo es conquistado, por el cual todo está siendo sometido y sujeto a los pies de Cristo. Es el mismo poder que opera en ustedes por medio del Espíritu. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. No oro para que ese poder opere en ustedes, oro para que ustedes sepan, que entiendan, que su corazón sea iluminado para que vean que ese poder ya obra en ustedes si están en Cristo. Pablo quiere que todos los creyentes sepamos esto, que por medio del Espíritu tenemos acceso a ese poder inconmensurable, extraordinariamente grande del Señor. Por eso la esperanza del llamamiento es una garantía. Podemos pensar
en todas nuestras debilidades, en todas nuestras carencias, en todas nuestras incapacidades que son reales. Hermanos, yo no soy fuerte, no soy elocuente, no soy inteligente, no soy sensible, no soy habilidoso en nada, no estoy capacitado, pero mi esperanza no está en mí, gracias a Dios. Mi esperanza está en esta verdad rica del Evangelio, que Dios en su gracia me equipa con su Espíritu, de manera que ese poder inconmensurable, extraordinario, que exaltó a Cristo y por el cual lo gobierna todo soberanamente, es el poder que me asiste a lo que me llamó. Y esa es su esperanza también, hermanos. Somos débiles, sí, pero la gloria del Señor es exhibida en el hecho de que nos rescata y nos usa para esta gran obra cósmica de mostrar al mundo lo que Él está haciendo. La obra del ministerio a la cual todos estamos llamados es grande, hermanos. ¿Quién es suficiente? Dice Pablo, de forma retórica, porque nadie lo es. Nadie es suficiente en sí mismo, nadie puede hacerlo en sí mismo, nadie es tan fuerte. Pero el Señor nos empodera con su Espíritu y nos usa. Él nos da la gracia para soportarlo. El que nos llamó es fiel. Hermanos, Jesús nos ha enviado a ser discípulos y nos ha prometido que Él viene con nosotros y lo cumple. De esta manera. Y no sé ustedes, pero yo quiero conocer a Dios de esta manera. No quiero solamente un conocimiento intelectual. No quiero simplemente inflar mi cabeza y ensoberbecerme en el hecho de tener un conocimiento amplio. Quiero que el Señor me conceda ese conocimiento espiritual para que llegue a conocerlo en mi corazón. Lo quiero y lo necesito. Quiero tener esa fuerte ancla de esperanza para que cuando llegue esa noche oscura del alma a intentar sacudirme, pueda estar firme en Él. Quiero que mi corazón se goce en el regocijo que Dios tiene con su pueblo. Que anhele entrañablemente, que mi corazón suspire por ese glorioso momento, para que espere que llegue. Quiero saber que ese inconmensurable poder que resucitó y exaltó a Cristo está obrando dentro mío por el Espíritu Santo. Apropiémonos de esta oración, hermanos. Pidamos por esto a nuestro Padre Celestial. Pidamos por este conocimiento espiritual y profundo para que nuestro corazón quede maravillado, vislumbrado por la gloria del Señor que nos dispensa esta gracia, estas ricas bendiciones del Evangelio. Vamos a orar. Amado Padre y Señor, damos gloria, Señor. Damos gloria, honra y alabanza por tu inmensa misericordia, por tu inmenso amor, por la bondad de tu corazón, Señor, que no llegamos a comprender, que es mucho más profundo de lo que somos capaces de entender. Sin embargo, Señor, sabemos que por lo mismo que hemos leído, que mediante tu gracia nosotros podemos profundizar en estas cosas. Te pedimos, Señor, que nos guardes de conformarnos o solamente ponernos orgullosos y soberbios por el hecho de conocer muchas cosas y tener un conocimiento amplio. Te pedimos, Señor, que pongas en nuestro corazón una sed de este conocimiento profundo, de este conocimiento que se discierne espiritualmente, para que podamos conocerte en nuestro corazón, para que estas verdades, estas ricas verdades que nosotros leemos, que hemos leído el otro domingo y que leímos ahora, podamos conocerlas con nuestro corazón, Señor. Sabemos, entendemos que es nuestra mayor necesidad. Podemos enumerar un montón de cosas que necesitamos y en un sentido son ciertas, pero nada necesitamos tanto como conocerte más, Señor. Te pedimos que nos ayudes en esto. En el nombre de Jesús. Amén.